Amén. Para iniciar, profeta Esther. Padre bendito, en esta noche te damos gracias, Señor. Padre. Tú no eres molde, Señor, y tú me vas a decir hasta el momento que predique y diga aquí, y viene luego tu ministración, Señor. Padre bendito, dispón todos los corazones que ahorita están escuchando, Padre, que se dispongan, Señor, a recibir lo que hoy que tienes para tu vida, Señor. Quita toda interrupción, quita toda interrupción en el nombre de Jesús, toda interrupción mental, Padre bendito, todo temor, toda angustia. Padre, toma control, Padre, del ambiente en esta hora, Padre bendito, Señor. Padre, lo cubrimos con la sangre de Cristo, Padre. Me cubro con tu sangre preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, limpia mis cuerdas vocales y reprendo todo ataque del enemigo a mis cuerdas vocales, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar de un tema ahora muy interesante, porque Dios no es molde, Dios hace como le place. Tan solo nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. El tema es liderazgo en tiempos de crisis. José fue un líder de testimonio. Sabemos que el líder mayor de todos es Jesús, el líder por excelencia y perfecto. De ahí tenemos a Pablo, pero hoy quise hablar de un líder que se llama José. ¿Qué es el liderazgo? Es la capacidad de influir, guiar y motivar a un grupo de personas hacia objetivos comunes, combinando la habilidad que tú tengas con el líder, la empatía, la comunicación en tomas de decisiones. Todos somos líderes, hermanos. Desde el momento que tenemos un hogar, somos líderes. En la iglesia, el cargo que desempeña, en un trabajo, todos somos líderes, mis hermanos queridos. En lo profesional, familiar y religioso. ¿Qué es el liderazgo en la iglesia cristiana? El liderazgo en la iglesia cristiana es un llamado de servicio basado en el carácter de la integridad. Cuán difícil en estos tiempos es ser íntegro. Es muy difícil. Si no, Dios no nos ayuda, no podremos hacerlo. En el carácter y en el ejemplo para guiar a otros, porque con palabras podemos decir mucho, pero el mundo como líder nos ve el ejemplo, nos ve nuestras acciones. A veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y ir perfeccionando a la congregación según los principios bíblicos, hermanos queridos. Vamos a ver en Génesis 41, del 37 al 42, un líder de excelencia, que lo fue José en tiempos difíciles. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. A Faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el Faraón le preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todos mi pueblo, cumplirás tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Hermano, cuando nosotros estamos en integridad de Dios, Dios nos honra. No solamente entre nosotros los cristianos y nuestra familia, aún el impío nos honra, como pasó con José. Dios lo honró a José por su integridad, que fue en todo tiempo y en todo momento. Así que el faraón lo honró, le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. En ese tiempo el anillo era un sello de autoridad que le daba. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. La honra, la honra que Dios nos pone cuando andamos íntegros con Dios.
de rodillas ante Dios y parado ante los hombres. El liderazgo de servicio. ¿Qué es el liderazgo en servicio? El que hizo nuestro Señor Jesús. Porque Dios nos mandó a servir y no a ser servido. El Señor vino para servir y su vida fue de bendición para otros. Como todo líder, tenemos que ser de bendición para otros. Hermanos, no todos somos llamados a ser líderes, porque el líder tiene que disciplinar su carácter y su humildad de espíritu. El líder tiene que ser íntegro ante Dios, porque está guiando a un pueblo hacia la excelencia. El carácter intachable es la madurez espiritual, en lo que va incluido el dominio propio, mi hermano, la sabiduría y la fidelidad en la familia y en el ministerio. Todo líder tiene que tener su ministerio empezando desde su casa, llevarla encaminada con rectitud. No es fácil, nadie ha dicho que es fácil, tenemos errores, todos los cristianos tenemos errores, pero una cosa, que el del error lo hagamos costumbre o un estilo de vida para seguir en lo mismo. Pero con la ayuda de Dios vamos a poder ser esos líderes de excelencia. José lo hizo y José tenía tantos obstáculos y sin embargo decidió agradar a Dios, aún en los momentos difíciles que él vivió, decidió agradar a Dios y Dios lo honró. Porque mis hermanos, una cosa es caer y otra cosa es acomodarse en la caída y una cosa es fallar y hacer del pecado tu estilo de vida. No podemos estar en lo mismo residente, residente, residente. No, tenemos que medir y decir al Señor, ayúdame, ayúdame a cerrar esa pequeña brecha que me obstaculiza para llegar a tu presencia, Señor. El mentor es crucial preparar nuevos líderes, dándoles responsabilidades y capacitándoles en la sana doctrina. El líder tiene que ser un modelo y ser un buen testimonio. José lo fue así. Por eso es que el faraón lo vio y lo honró. Dios te honrará, Dios te honrará, te sacará del anonimato, porque aún en el peligro que tú estés o en la dificultad que tú estés, Dios exhibirá tu justicia como la luz del mediodía, mi hermano. Dios exhibirá la justicia como la luz del mediodía, sin necesidad que tú mismo te estés defendiendo. El Señor le revela a sus hijos, le revela a sus profetas. Amén, mis hermanos. José, testimonio de pureza. Génesis 39, versículo 9. José tenía muchas cosas para excusarse, para no agradar a Dios, pero sin embargo decidió honrarlo a Dios. Y si honramos a Dios, Dios nos honra. En el momento indicado, Dios nos honra en medio de la vicisitud. Génesis 39, 9. Cuando la mujer de Posifás lo acosaba, dice la Biblia, y no era una vez, varias veces lo acosaba, duerme conmigo, duerme conmigo. No hay nadie, no hay nadie, pero él dijo, no, pecaría contra Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbio 22, versículo 3, que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No, 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 no me va a pasar nada. Pero nada es acontecido, mis hermanos, si antes no es apercibido a tus profetas. Si te están alertando, sé sabio, huye de la tentación en el nombre de Jesús, huye en la tentación y no cedas a los placeres de este mundo. Las personas sabias anticipan el peligro y toman medidas, pero el insensato sufre las consecuencias de sus actos. La sabiduría te trae discernimiento. Tenemos que pedirle todos los días sabiduría, sabiduría para hablar, sabiduría cuando tenemos que callar nuestra boquita, sabiduría para aconsejar, sabiduría para poder ayudar a una persona cuando ha caído, sabiduría para escuchar a la persona.
sabiduría en todo tiempo, sabiduría para poder identificar los riesgos que se aproximan para que después no se conviertan en un daño para nuestras vidas. Fue varias veces la tentación que tuvo José, pero la venció. No solamente la venció con oración, sino que huyó de la tentación. No solamente puede decir, no, voy a orar y no, no me va a pasar nada. El Señor te está diciendo que el sabio huye del mal, hermano o hermana, huye de las tentaciones, huye de eso que te está molestando y si no puedes, dile, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame y Dios te va a ayudar. Fue varias veces la tentación sexual que tuvo José y la venció con oración con determinación, porque una cosa es la decisión, que puede pasar años y años viviendo que vas a decidir algo, a diferencia de la determinación que ya tienes que tomar. Llega un momento en la vida del Hijo de Dios y del cristiano que tienes que tomar una determinación en tu vida. No es tanto como hayas empezado este año. Puedes empezarlo excelente, pero hay que ver cómo lo vas a terminar. Si ya la mitad del mes ya te enfría y al final del año te aparta. Tienes que ser constante como esos atletas, mis hermanos. Los atletas son disciplinados, se levantan bien de mañana a practicar, a practicar, a practicar hasta llegar a la perfección para cuando vienen las Olimpiadas estén listos. Así es la vida del cristiano, es un atleta espiritual. Si tú dejas de orar, ayunar y vigilar, el diablo, eres presa fácil para el diablo y te coge porque has dejado una brecha abierta. A veces no es fácil, mis hermanos, no es fácil levantarse de madrugada a orar, no es fácil a veces ayunar. No, a veces no es fácil la vida cristiana. Nadie ha dicho que esta vida cristiana es fácil. Sería un mentiroso, pero tenemos que con la ayuda de Dios vencer. Esta carne nunca quiere orar. Esta carne quiere los placeres del mundo, pero tenemos que vencerla. Si no, hay momentos que a veces no tengamos ganas de orar. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Por amor de ti lo voy a hacer. Tenemos que vencerla, tenemos que vencerla. La oración, el ayuno, la búsqueda de Dios 24 horas es el que nos mantiene alerta de las maquinaciones del enemigo y nos alerta. Dios nos alerta, Dios nos alerta, hermanos. Cuando algo ya viene por sueño, usa sus profetas. Hay personas que Dios les revela cómo está tu vida sin que tú te las estés exhibiendo. Les revela. Yo sé que en este momento hay gente muy sabia que está escuchando y hay siervas de Dios que les revela y honro esas siervas de Dios y las bendigo también por la palabra de Dios. ¿Y por qué no? Los sueños. José tenía muchos sueños, por eso sus hermanos se burlaban, pero ninguno dejó de cumplirse porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vemos entonces en José que fue un líder de excelencia, claro que sí fue José un líder de excelencia, pero tuvo otra cualidad José, su humildad, su humildad. José era humilde, a pesar de todo lo que él había pasado, sus hermanos que lo vendieron, después que estuvo en la cárcel, aún en la cárcel, Dios lo guardó y lo honró. Dios lo usó con un propósito, porque los obstáculos en la vida del cristiano son propósitos que te llevan a otro nivel de avance. A veces tú digas, pero ¿por qué esto? Es que Dios te está moviendo las piezas del ajedrez de tu vida para ya llevarte a otro nivel. No podemos estar en el mismo nivel espiritual tomando nomás como los bebés. Ya tenemos que tomar la leche espiritual madura. Ya tenemos que ir avanzando, no retrocediendo ni estando igual en un evangelio de 20 años en la misma escalera. Tenemos que subir, 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 subir y subir. Porque esto es de valiente y esto es de los que dicen yo sigo a la meta, prosigo a la meta, como decía el apóstol Pablo. He terminado la buena
carrera y la batalla de la fe. No todos los días son iguales, hermanos. A veces nos levantamos desanimados o a veces nos levantamos con preocupación. Ahí, en este momento tienes que doblar rodilla y declarar que Dios está obrando en ese silencio, en esa noticia que espera, en esa petición que no ha llegado. Dios es real, Dios se mueve, Dios usa instrumentos, usa personas, usa circunstancias, mis hermanos, usa circunstancias. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Por tanto, los que nos persiguen van a tropezar. Visualízate a ti cuando el enemigo te quiera hacer caer. Por tanto, los que te persiguen tropezarán y no prevalecerán. Tendrán perfecta confusión que jamás será olvidada. José era un líder de excelencia, uno de los mejores líderes. Primero Jesús, Pablo, pero José tenía una linda cualidad que al final complementa todo lo de la vida de un cristiano. Podemos orar, podemos ayunar, podemos vigilar, podemos diezmar, podemos sembrar, podemos servir al Señor. Pero lo que marca tu diferencia es el perdón. Cuando ya tuvo José a sus hermanos, les entró misericordia, los abrazó, les demostró su perdón con hechos, porque podemos decir, mis hermanos, te perdono mi hermana, te perdono, pero hasta ahí no más, no me llames, no me busques, ya, o sea, ese es un perdón limitado, hasta ahí no más contigo. La misericordia que tenía José con sus hermanos, dice la palabra de Dios, y esto me enternece, mis hermanos, me enternece, porque la palabra de Dios, cuando tú la estás escudriñando, tiene que llegar a lo profundo de tu corazón, no por leerla. Dice que dijo, traigan a mi padre, porque yo los voy a cuidar y a sustentar. Qué lindo. Dicen que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. José tuvo misericordia con sus hermanos, a pesar que lo vendieron, pero en ese momento el amor de hermandad fue más grande y el perdón lo demostró con hechos tan bello. En el versículo Génesis 45, versículo 14 y 15 dice, y abrazó José a sus hermanos. Miren este momento tan bello, a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablar. Qué lindo líder. Un líder de excelencia fue José, porque el perdón se lo demuestra con hecho. Hay una frase muy importante que me impactó. Dice que el Señor, antes de sanarte, te perdona. Qué lindo. Si nuestro Padre Celestial nos perdonó, ¿qué somos nosotros para no perdonar? ¿Qué somos nosotros para no perdonarnos de nuestra falla? Hermana, perdónate. Por muy error más grande que hayas hecho, ya no vivas con esa celda en tu mente ni esa culpa. Perdónate, porque dice que el Señor, yo deshago tus rebeliones como nube, yo deshago. El Señor te limpia, porque quiere usarte. Perdona, si no lo puedes hacer, di, Señor, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, voy a perdonar. Y, y el que queda libre del perdón no es el que te ha agravado, eres tú. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero, ¿sabes quién es? Eres tú. Porque si tú vives con esa carga de que no has perdonado, toda la vida serás un prisionero de ese dolor. Toda la vida serás un prisionero de ese dolor. Libérate, libérate, libérate de esa prisión, libérate de esa falta de perdón en esta noche, mi hermana. En esta noche, libérate y dile, Señor,
No puedo perdonar, se me hace duro perdonar. El Señor quiere tu sinceridad, mi hermana. Quiere tu sinceridad porque Él nos conoce. Él conoce lo más mínimo de nuestros pensamientos. Podemos engañar a todos, hasta nosotros mismos nos podemos engañar, aparentando algo que no somos. Pero a Dios no, a tus atrios, a tu dormitorio, en la intimidad con tu Padre Celestial, dile, Señor, ayúdame. Ya no puedo llevar esta carga de años y esta falta de perdón de más de 10 años. Ayúdame, Señor. Ya quiero ser libre de mi prisión. El Señor nos quiere liberar para que podamos ser de bendición para otros, para que podamos ser de bendición para otras vidas. Afuera, el mundo necesita conocer de un Cristo de poder. La humanidad tiene hambre y sed. Se ve a la humanidad desesperada, con tanta angustia. Nosotros tenemos que ser mensajeros de la paz, mi hermano, no mensajeros de la angustia, mensajeros de la paz. Dice ahora en Génesis 40 y 50, del 15 al 21, en el versículo 19, ¿qué le dijo José? Y aquí vamos a entrar a una parte muy importante. Solo Dios juzga. Así es, mis hermanos. El único que nos juzga es Dios. El hombre no nos juzga. Génesis 50, versículo 19 dijo, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Dios solamente es el que nos juzga y el que juzga. El hombre no juzga. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, son nuevas cada mañana y grande, grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad, hermana. Lee la palabra, escudriña la palabra y vas a ver las profundidades del Espíritu Santo que tiene para tu vida. Mi hermana, hay momentos en que Dios te dice, éntrate a mis atrios a orar. Y otras veces dice, solo adórame, 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 en los ríos del agua viva, adórame. No mires las circunstancias, mi hermana, porque si no te ahogas en el océano. Mira el poder de Dios que es sobrenatural, visualízalo. Visualízalo, mi hermana, visualízalo. Dios llamó a las cosas que no son como si fueran hechas. Somos cristianos, somos hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo, de un linaje escogido. Y Dios tiene propósito para nuestras vidas. Dios tiene propósito para nuestras vidas, porque Él tiene el propósito divino que te precede, mi hermana, el propósito divino que te precede. Ustedes me dirán, ¿y qué es eso? Que antes de formarte en el vientre de la madre, ya tú venías con un propósito para servirle al Señor a esta humanidad. Somos escogidos, mis hermanos. Sentámonos bendecidos que todos tenemos un propósito en esta vida para servirle al Señor. Hermano, no es tanto como tú empieces este año, sino cómo lo vas a terminar. Empecemos bien el año y sigamos adelante. No demos brecha de enfriamiento. No oremos, mañana oro, mañana ayuno. El ayuno te ayuda en tu vida espiritual. El ayuno te ayuda en tu vida espiritual y te fortalece, mi hermana. Te fortalece contra las acechanzas del enemigo, porque tenemos que estar valientes, tenemos que estar fuertes como guerreros y alerta, porque a veces el enemigo se entra sutilmente, que no nos damos ni cuenta que ya está dentro de nuestras vidas. Por eso, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Derribo todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevo cautivo en esta noche, en el nombre de Jesús, llevo cautivo todo pensamiento de depresión, todo pensamiento de ansiedad, todo pensamiento de angustia y de temor. A la obediencia de Cristo se va este pensamiento en el nombre de Jesús. El líder
tiene que dar buen testimonio. Y aquí vamos a ir a una parte bien fuerte para todos los que somos líderes. De alguna otra manera en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el ministerio. El líder tiene que ser justo. No, es que no le voy a decir a ella, se me resiente mi amiga, hoy no, mi comadre, hoy no, mi hermana de sangre. No, 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 pastora, no puedo decirle el pecado que está haciendo, porque si no, ella me apoya y ella va a la iglesia y los diezmos son fuertes. No, no, mi hermano. Dios nos va a pedir cuenta y les voy a hablar con la base bíblica y les voy a hablar qué le pasó a un líder que desobedeció a Dios. Y las consecuencias se pagan. Dios te perdona, eso queda claro, pero se pagan las consecuencias del pecado. El líder bíblico tiene que dar buen testimonio. ¿Qué le pasó a Elí? A pesar de ser Elí un juez en Israel, veía cómo los hijos cometían desobediencia. Sus hijos Ofni y Finés robaban las ofrendas, cometían actos inmorales, provocando el juicio de Dios sobre su casa. Y Dios le decía, corrige, siendo un juez en Israel. Elí no los corrigió. Y ahí vino la consecuencia del pecado. Dios juzgó a la familia de Elí y todos sus hijos murieron, y la pérdida del sacerdocio, que es del ministerio. Hay muchos pastores que no corrigen a sus hijos. Hay muchos pastores que no corrigen a los líderes. No, no, se me va ese líder que en los diezmos son fuertes. No, se me va. No, mis hermanos, Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta y les voy a hablar con base bíblica. Dios te va a pedir cuenta y además va a pedir cuentas y además tú serás el causante de esa vida que no le hablaste por temor. No le voy a hablar, no, no le voy a hablar por miedo, no, 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 solamente voy a orar. No, no, mi hermano. Hay momentos que Dios te dice, háblale, háblale a Patricia que su vida va a, parecer, va a morirse. Háblale, háblale, te ordeno que le hables y tienes que hacerlo. Porque si Dios te dice, Dios te respalda. Acuérdate de eso, mi hermana. Y les digo a las hermanas que están en un liderazgo, a usted, pastora Mayita, que es abogada, que ve tantos casos, Dios la va a respaldar. Y te digo algo, pastora, en el nombre de Jesús, tú serás una mujer de liderazgo como lo fue la profeta Débora, una mujer que la venían a consultar todas los problemas y Dios la respaldaba porque tenía la revelación divina. Y Dios te va a llevar a otro nivel. Dios te lleva a otro nivel, a niveles altos de la política, como Dios honró hoy a la presidenta nueva de Costa Rica, Laura, porque Dios te honra si tú lo honras, mis hermanos. Amén, amén. Ahora, para los hermanos que dicen, no, yo no voy a hablar. ¿Qué dice en Ezequiel 3, versículo del 17 al 21? Se los voy a leer. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Tenemos que advertir y dejémonos del miedo. Al malvado, primero es al impío, al malvado está condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mal conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. Si Dios te dice, háblale, háblale a la vecina, háblale a tu compañero de trabajo. No, Señor, me da miedo. Uy, se van a enterar que soy evangélico. Uy, no, no, Señor, solamente oraré. Dios te va a pedir cuenta. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado. Pero tú habrás salvado tu vida. Así es, mi hermana,
Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta, aquí va, de los cristianos que se desvían, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho, por no haberle hecho ver su maldad. Él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Sí, mira, está con la palabra de Dios. Así que mis hermanos y mis hermanas, en esta hora, si Dios te ha puesto a hablarle a una persona de Cristo, no resistas a la voz de Dios. Dios te va a respaldar. No resistas a la voz de Dios. Dios te va a respaldar. Quizás esa persona ya le quedan pocos días de vida en esta tierra. Háblale de Cristo. No sé a quién le digo en esta noche. Háblale de Cristo en tu trabajo, en tu vecindario. Aún un hermano en Cristo que no esté andando bien y Dios te ha puesto a hablarle. Hazlo, mi hermano, hazlo. Obedece, obedece, obedece a Dios, que Dios te va a honrar. Tenemos que hacerlo porque esa sangre salpicará en nuestras vidas. Tenemos que ser buen ejemplo en todo tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos que ser unos líderes que tengamos empatía con el pueblo de Dios. Todos los dedos de las manos no son iguales, mis hermanos. Las ovejitas no son iguales. Hay ovejitas que son muy sensibles, otras que no son sensibles, otras que solo se viven quejando, otras que, bueno, admiten un consejo y siguen adelante. Pero ahí la misericordia de Dios y la sabiduría de Dios te va a ayudar, te va a ayudar, te va a guiar porque Dios te va a respaldar. Si tú le obedeces, Dios te va a respaldar. José fue un líder de excelencia, tenía la humildad, tenía el perdón, que eso completó todo, porque venir a perdonar a sus hermanos, los perdonó, pero lo demostró con hechos. El perdón se demuestra con hechos y Dios lo respaldó. Si no perdonamos, eso es como la oración que no pasa del techo. Perdonemos, perdonemos para que seamos libres de sacarse el espíritu del hermano. Perdonemos, oremos, oremos por los que nos maldicen y bendigámoslos, porque Dios se tomará cuenta de los que nos hacen. Dios peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Mis hermanos, estamos en tiempos difíciles, pero en medio de todo puedo decir que la nube de Jehová está de noche y de mañana está una columna de nube y de noche está una columna de fuego. Tú no sientes que aún en la noche el Señor te cuida. Tú tienes que sentir que en la noche el Señor te cuida. Yo he sentido ángeles cuando estoy durmiendo, lo siento. Es una presencia buena. Y ustedes tienen que sentir que la mano de Dios nos cuida, nos protege, nos provee. Antes que nosotros ya despertemos al nuevo día, el Señor está tomando control de nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos que predicarles de Cristo a las otras vidas, porque el mundo se pierde. Minutos, mis hermanos, minutos, cada 5 minutos o 10 muere alguien. Y aquí viene la pregunta del millón. Muchos no se van al cielo. Que Dios les dé oportunidad. Oremos, oremos por las personas que están en los hospitales, oremos por las personas que ya están moribundas, para que Dios en su misericordia tengan un encuentro
antes de que partan de esta tierra. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Miren, cada mañana el Señor tiene misericordia y grande es su fidelidad. Tenemos que tener misericordia con el perdido. Tenemos que tener misericordia con el que no conoce de Cristo. Tenemos que tener misericordia cuando le hablemos y cuando oremos. No juzguemos, no hablemos en condenación. Tengamos misericordia, 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 porque esas personas necesitan de un encuentro como lo tenía Zaqueo cuando le dijo al Señor, ven a mi casa, como dice la canción, ven a mi vida. Así es, Dios ha sido bueno, pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Las consecuencias de un líder bueno, José, porque le obedeció a Dios, aún en la tentación de esta mujer, porque era hombre, con toda la naturaleza era hombre, pero dijo, pecaría contra Dios, y eso Dios vio. Dios tomó las palabras que tú dices, aún en el silencio, aún en tu dormitorio, aún donde nadie te escucha. Dios te está escuchando lo que estás hablando, lo que estás viendo. Dios lo sabe todo porque es soberano. Dios lo honró a José en todo momento y vio la mano de Dios. A diferencia de Elí, que no quiso obedecer a Dios por temor que sus hijos se le vayan. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que los hijos, que él perdió lo más preciado y hermoso que puede perder un hijo de Dios cuando es llamado al ministerio, perdió el sacerdocio y ninguna de la familia de Eli, ninguna le sirvió al Señor y quedaron como cola, porque Dios dice, estarás arriba, no estarás abajo y serás cabeza y no colas. Así es, mi hermano, mis hermanas, adelante con Cristo. En esta hora, pon tu corazón, pon tu corazón en esa área de tu vida que tú no puedes dejarla. Tú la sabes, yo la sé. Y solo, no te voy a pedir en esta hora que, que la digas, porque eso es muy delicado, pero a través de la alabanza que vas a escuchar, el Señor es tu plenitud, el Señor te va a ir libertando, te va a ir sanando. Sí, mis hermanos, el Señor nos quiere sanar, 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 romper esas celdas, romper esas prisiones mentales que tenemos que no nos dejan ser libres por completo. El Señor es nuestra plenitud. Si lo tienes a Dios, lo tienes todo. Es tu amado, es tu tesoro. Llénate de Cristo, llénate, 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 llénate. Y te darás cuenta que el Señor ya lo hizo, ya hizo tu milagro a través de la búsqueda, de la adoración, de la oración, de la revelación de su palabra, porque Él es la medicina para tu cuerpo, es la medicina para tu cuerpo y es la sanidad para tu alma. Y en esas heridas tan profundas que solo el Espíritu Santo te puede sanar. El Espíritu Santo llega a lo profundo de tu corazón y de tu mente. Entra, entra Espíritu Santo en esta noche. Sana, sana, Padre, sana lo que tengas que sanar, saca lo que tengas que sacar y pon lo que tengas que poner, Padre bendito, Señor. Toma control de nuestras vidas, Señor. Toma control de cada situación que vivimos el día al día. Señor, somos tus hijas. Padre, en esta hora yo cubro, Padre bendito, a todas mis hermanas, a la pastora Yané, a la pastora Jenny, a la pastora Jovita, a la pastora Luciola, a la guerrera Catiuca, a la pastora Ledesma, a la pastora Linda, a la pastora Lupita, a la pastora Mariana, a la pastora Marlene, a la pastora Marta León, a la pastora Mayita, a la pastora Wendy y al usuario de Zoom y al pastor Giancarlo. Padre, yo los cubro. A
al guerrero David, a Bexi, a Beatriz, a Marcelita, a la pastora Grace, Señor, y a cada uno los cubro con el manto de gloria, Señor. El manto de gloria, Padre, para que el enemigo no los toque. Hago un vallado, Señor. En esta hora hago un vallado, Padre. Hago un vallado de fuego para que no toquen sus pensamientos ni su corazón, Padre bendito. Espíritu Santo, cércalos con un vallado, Padre, con un vallado, con una antorcha de fuego, Padre bendito, a cada uno de tus hijos, Padre. Oh, mi Dios, Señor, Padre, tú eres real. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Pues nada de ti, nada quiero si tú no estás, Señor, como dice la canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús. Eres mi plenitud, sí, Señor. El Señor tiene que ser, hermano, nuestra plenitud. Si lo tenemos a Dios, tenemos todo. Todas nuestras necesidades están en Dios depositadas. No corras, mi hermano. No corras, porque esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios ya tiene preparado lo que tiene para ti y mejor aún, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal y tiene mejores cosas. Nosotros nos limitamos, pero Dios ya nos tiene una sorpresa preciosa. El Señor, adóralo, mi hermano, adóralo, adóralo, mi hermano, mi hermana, adóralo, adóralo a través de la alabanza. Cuando en la madrugada no tengas sueño, en vez de ponerte a esa hora a andar en el celular, ponte a adorarlo y vas a ver que te vas a terminar durmiendo adorándolo al Señor. Y ahí el Señor está revelándote, ahí el Señor te está operando. Es algo precioso adorarlo al Señor en la madrugada, es algo precioso. ¿Ves cómo baja la presencia de Dios? ¿Cómo baja la presencia de Dios a tu vida, mis hermanos? Si lo tienes a Dios, que es la plenitud de todo el complemento. Tienes todo lo que quieres que tu padre te dé. ¿Me entiendes, mi hermano? Tienes todo lo que tienes que tu padre te dé y no necesitas estarle diciendo a ningún hombre un favor, porque el Señor ya tomó control de tu situación, ya tomó control de esa petición, ya tomó control de todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, Señor. Nada quiero, nada, nada, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, sí, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús tiene que ser la plenitud de nosotros, la plenitud de nosotros, la plenitud de nosotros. Padre bendito, Señor, gracias. Yo sé que tú has hecho algo en la vida de cada una de mis hermanas. Tú estás operando, Señor. Estás operando no solamente en lo físico, sino también las operaciones del alma, a esas que solamente el Espíritu Santo pueden entrar, operando heridas de años, Señor, traumas de la niñez, Padre bendito. Todo trauma en la niñez, Padre. Ama kidi shuka rama hama kidi kuka rama sini, todo trauma en la niñez, Padre bendito. Sánalo, sánalo, Señor, en esta hora. No permitas que eso siga avanzando, que esa herida de años, Padre, siga entorpeciendo, Padre bendito. Sana, sana, Padre, sana esa herida de esta hermana que tú sabes quién es, esa herida, Padre, que es por años que ella la tiene y te ha pedido libertad, Padre bendito. Libértala, libértala en esta madrugada, libértala ya, Padre bendito, libértala, Dios mío, Señor, hazla libre, Padre amado, hazla libre, mi Señor.
tú sanas lo más profundo del hombre y de la mujer. Tú lo sanas, Señor. Sanidad, sanidad divina, Padre. Envío la palabra velozmente ahí donde está mi hermana, Señor. Tú sabes quién es, Señor. Tú no avergüenzas a nadie. Tú sabes quién es y en esta hora envío la palabra de sanidad, Padre bendito, a su mente y a su corazón. Mi hermana, el Señor ya te perdonó. El Señor ya te perdonó, mi hermana. Avanza, porque de ti va a ser algo tremendo de testimonio para otras vidas. Gracias, Padre bendito, Señor. Gracias, Señor, Padre bendito, porque tú vienes a dar vida y vida en abundancia, Señor. Vienes a dar vida y vida en abundancia, Padre. Miren esta hora, Padre bendito, te pongo a la pastora Wendy, Padre bendito, Señor. Padre, yo cubro su vida, su ministerio, cubro sus hijos, su matrimonio, Padre. Oh, Padre bendito, Señor. Llegó el momento, dice el Señor, Pastora Wendy, llegó ya el momento de esa petición que tú tenías de años, años y años, que parecía que no se iba a dar, porque eso dice el hombre y sus leyes. Pero el Señor te dice en esta noche que ya está hecho y lo vas a ver. Pastora Wendy, yo sé que está en la plataforma. Veo unos papeles, pastora. Veo unos papeles. No sé de qué sean los papeles, pero veo unos papeles. Unos papeles que estaban al fondo, pero ya salieron. Y veo dos manos que se cruzan. A usted le va a dar la revelación, porque usted es una mujer de oración. Solo glorifique a Dios, porque Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Los hombres decían que era imposible, porque eso no sale. Pero Dios dijo, este año salieron. Gracias, Padre. Te pido que la guardes a la pastora. Igualmente a cada una de mis hermanas, Padre, que están conectadas. Señor, Padre, al pastor Giancarlo, síguelo usando a tu siervo, a la pastora Grace, Marcelita, a la guerrera Beatriz, a Bexy, Padre, que se ha conectado. Tú vas a hacer la sanidad en Bexy, Padre. Tú vas a hacer la sanidad en Bexy porque tú la vas a operar. Y esa hernia ya no le van a encontrar. En el nombre de Jesús, por David, que es un guerrero, Padre. Por David, que es un guerrero, Padre, tú lo levantas. La pastora Janet, Señor, síguela usando. A la pastora Jenny, a la pastora Jovita, a la hermana Lucilia, a Katiuska, que es una guerrera, a la pastora Ledesma, a la pastora Linda, Padre. Le has inyectado la fe y la autoridad a la pastora Lupita en ese ministerio de la oración en la madrugada, a Marianita, a la pastora Marlene, Señor, a la pastora Marlene la has levantado ahí donde está en el hospital, porque ella va a ser de testimonio, Padre. Ella va a ser de testimonio porque tú vas a honrar la fe a la hermana Martita, Mayita y a todos los que formamos este ministerio, Señor. Vamos a comenzar a ver milagros sobrenaturales en todas las áreas, familiares, económicos, ministeriales. Gracias, Señor. Tú eres mi plenitud y eres la plenitud de todas mis hermanas. Cristo Jesús, tú eres la plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, pues nada quiero si no te tengo, Señor. Esa es la base de todo. Tú, Señor, porque el resto viene por añadidura, Señor. El resto viene por añadidura. Gracias, mi Dios, gracias por esta noche preciosa. Gracias por las vidas que has ministrado, Señor. Has ministrado a través de la palabra de Dios. Has ministrado, Señor. Y cierro toda brecha del enemigo en la vida de mis hermanas y en mi vida. Toda tristeza se va, todo desánimo se va, toda ansiedad se va, todo temor se va. Y cubro, Padre, los cubro, Padre bendito, con la sangre de Cristo, sus pensamientos y su corazón, que ahora que se van a acostar, Señor,
van a acostarse en paz, porque tú nos vas a visitar hoy. Va a haber la visitación del Espíritu Santo, Señor. Va a haber la visitación del Espíritu Santo. Nos vas a visitar, Señor. Nos vas a visitar y daremos testimonio de esto. Todo será para tu gloria y tu honra. Gracias por esta noche preciosa. Padre, 8 de febrero, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, deshago, deshago y desbarato, deshago todo diseño del diablo que quiera venir a destruir la vida de tus hijos y de su familia. Padre, deshago toda artimaña del enemigo, porque ninguna arma conspirada contra nosotros prosperará y condenarás toda lengua que se levante en juicio, Señor, Padre bendito. Tú vas delante de nosotros, Señor, enderezando todo camino torcido y quebrantando toda puerta de bronce y todo cerrojo de hierro haciendo pedazos, Señor Padre bendito. Gracias, Señor. Cubrimos nuestra vida y la de nuestros familiares con la sangre de Cristo, Señor. Y pintamos los dinteles de nuestra puerta con la sangre de Cristo, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, estimada profeta Esther Ojeda. Gran predicación de gran edificación para todo. Vamos a dar la grabación. Amén.